Ya, Sarit, Yolanda. Ya, Por favor. Yo, maestra, o Sarit. Cualquiera participaciones para poder avanzar. Ya, listo. Ahí parece que estoy viendo en el fondo unas plantas de la sierra. Parece que es ¿Cómo se llamará? ¿cómo se llama esa planta? Soguilla parece. Magui, maestra. Ah, Maggi. Pues ¿Ya? soguilla. ¿Qué más? Y 3 árboles. ¿Ya? ¿Para dónde están direccionando los árboles? Para abajo, para arriba quieren caerse, ¿verdad? A la izquierda. Están inclinadas. Ah, para la Todas están izquierda, inclinadas ¿no? y uno está derecho. Ya están por caerse, ¿no? Y parece que hay una manguera ahí o un palo que está cruzando en el piso, en el suelo. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? El cielo azul. Ya. ¿El otro animal? ¿Cómo se llama el animal que está en la pantalla? Sapo, maestra. Sapo. ¿Y en quechua qué se dice? Rachak. Ajá. Lachac. Muy bien. Entonces ahora Sapo y quechua. acá vamos a interpretar, a ver, ¿por qué le he puesto yo a la planta de la sierra? ¿Y por qué le he puesto también al sapo? ¿No? Vamos a vamos a seguir aprendiendo los rituales de la Pachamama. Para que haya una buena cosecha, nos avisa el árbol del magay que crece en la sierra. También eso nos avisa el sapo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto en quechua? Acá dice, Mikui ninchi, Ayinta Ishpinampa, Huillacamu. Entonces, para que haya una buena cosecha, el árbol del magay nos avisa con anticipación. Igualito, el sapo nos avisa con anticipación, ¿no? Pero si algunos no observamos, sembramos por sembrar, entonces, no, pero más antes ellos no se dirigían a la Pachamama. A ver, ¿hay sapo o no hay sapo en el terreno? ¿Sale o no sale? En el terreno donde voy a sembrar. Ay, sí hay bastante sapo. Entonces, eso quiere decir que mi cosecha va a zafar la comida, va a haber comida. Entonces, voy a sembrar, ¿no? Antes se direccionaban con eso. Pero no había sapo, no, en la chacra no encontraban bastantes sapos. Eso quiere, ellos ya se anticipaban, decían, no, mentira, voy a sembrar bastante porque no va a haber comida. Entonces voy a sembrar poquito, ¿no? Igual se direcciona también con el maguey. ¿Qué nos dice? El maguey es el chagual, ¿no? Que el chagual que cuando ya está maduro brota su flor, como el palo, y en sus hojitas del palo tienen sus flores, ¿no? Está usted dice en quechua ese maguey se dice un chucho, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Chuchauca, Hanaiman, Iskapti. Ya, Chuchauca, Hanaiman, Iskapti. Eso quiere decir cuando el magay, el palo del magay, se echa para arriba, dice, es porque la comida va a zafar. Pero cuando el palo del magay, ¿no? Se echa para abajo, es porque no va a zafar la
comida. Eso yo quería que observen, ¿no? Entonces, acá, ¿qué dice? Mikuy allintami ishpin, ¿no? Mikuy allintami ishpin. ¿Cuándo? Chuchopa umanchu sisaini. Hanaiman iskaptin. Ah, ya. Ustedes están mirando ahí el magay, su palo del magay, su flor. En uno de ellos está echado para arribita. ¿Se han fijado? En uno de ellos está echado para abajo. Entonces, dice acá, Mikuy allintami ishpin, chuchokapa, umanchu, sisainin, hanaiman iskaptin. Kay watampa suma mikuy ishpin. Ulayman iskaptinga, mana mikuy ishpincho. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, dice, cuando el palo del magay con todas sus flores se echa para arriba, eso nos avisa que va a haber bastante comida. O sea, cuando siembran va a haber buena cosecha. Pero cuando el magay, su tallo del magay con tu flor se echa para abajo, eso nos avisa que no va a haber comida. Ahora, a ver, ¿coincide o no coincide con hay magay que están echaditos para arriba, hay magay que están echaditos para abajo? ¿Sí o no? ¿Se han visto? ¿Aló? Escuchando, Miss. Maritza, Sarit, Rosa, Yolanda, ¿están observando? Sí, Miss, sí. ¿Están observando? Sí, Miss. Muy bien. Ahora otro, del sapo. Del sapo dice, la chacuna, ¿no? Con la chacuna ancha licalimuptin. Ah, ya. Dice cuando hay bastantes sapos, aparece en tiempo de siembra, dice ahí, ¿no? La chacuna ancha licalimuptin. Cuando aparecen bastantes sapos. Kay la chacuna ancha licalimuptin, mikuininchi allitami ishpin. Paikuna Willamanchi, ellos nos avisan, dice, ¿no? Ellos nos avisan. Suma mikuininchita talpunanchipa. Willamanchi. Entonces, ¿qué cosa nos avisa el sapo? A ver, Sarit. Miss, el sapo nos avisa cuando llora también, eso quiere decir cuando va a llover. Exacto. El sapo dice muy bien, exacto. Cuando el sapo llora, es porque va a llover también. El sapo nos anticipa, nos avisa ya, ¿no? Es como quien decir, van a tener cuidado. Ya lleven su paraguas, lleven su plástico para que no les moje la lluvia. Ya estoy avisando, como quien dice. Es igual también el sapo cuando aparece bastante, es porque va a zafar bastante comida, va a haber buena cosecha en la chacra. Es igual también cuando el magay, su tallo del magay que están viendo ahí ustedes, con tu flor, se echa para arriba. Eso me está avisando entonces que va a haber buena cosecha. Pero para abajo, si quiere caer, es porque no va a haber cosecha. Entonces la gente más antes, ellos se anticipaban con eso allá. Entonces ahora voy a sembrar bastante porque me está avisando que, la Pachamama me está avisando que va a haber buena cosecha. El sapo también ya me está advirtiendo que va a haber buena cosecha. Pero todo es al contrario, no hay sapo.
el maguey todo se cae para abajo. Ya no va a haber cosecha, mejor no siembro. Ya voy a sembrar poquitito. Entonces guiaban ellos con eso, con esos rituales, ¿no? ¿Hay algo que pueden complementar ahí? A ver. ¿Sí? No, Miss. ¿Nada? Maestra, Sí. buen día, colegas. Sí, y ahí abajito le podemos completar lo que decía la colega, que cuando cuando cante el sapo va a llover. ¿Cómo diría eso? Acá, ya. Por favor. Acá le vamos a completar con rojo. Entonces acá, ¿no? La chaca, cuando llora, ¿no? Miss. Guapi. Suma guapi. Ahí Villa Manchi. Achkata. Tamiamunampa. ¿Eh? Acá está. Con rojito lo vamos a poner. Acá dice. La chaca sumawaptin, hay Villamanchi, achkata tamiamunampa. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando llora mucho el sapo, eso nos quiere decir que va a llover bastante. ¿Eso es sí o no? Sí, Miss. También cuando el gato se lava la cara. Ya ves. Acá entonces vamos a crear otro, ¿ya? Y entonces estas cositas, estas informaciones vamos a recopilar. Ustedes ya saben cuál es nuestra intención al final de la sesión, ¿no? Que todos nos vamos a llevar ese texto que hemos producido, ¿no? Esto es cuando el gato se lava la cara. Ya, muy bien. Entonces, esto vamos a hacerlo en quechua el título. ¿Qué diríamos? Mishi. Mailakuti. Uyanta. Pakuti. Mishi uyanta pakuti. Cara es uya, ¿verdad? Mishi uyanta pakuti. ¿Qué va a pasar? Va a llover, ¿no? Va a llover. Ahí tamiamunampa. Ahí tamiamunampa. Cuando se lava la cara, cuando el gato se lava la cara es porque va a llover. ¿Ve? Otro, ¿alguien? ¿Para compartir? También hay una paloma, no me recuerdo muy bien el nombre. Cuando llora en tu puerta es porque alguien va a morir, tu familia. Para que muera tu familia. A ver, hay otro también, por ejemplo. O dice, cuando ¿no? el perro aúlla. ¿Cómo? Cuando el perro aúlla, también va a morir tu familia. Acá. Cuando el perro maulla, ¿no? Es porque alguien va a morir, ¿verdad? Pero acá lo vamos a convertir en quechua. Ayu, suma, au trupting, nuna, guanyu,
nampa. ¿Ve? Ayus suma autrupting no nawañu nampa. ¿Qué más ahí habría? ¿De qué hemos hecho la vez pasada? A ver, vamos a participar. Yolanda, ¿algo sabes? Cuando el grillo llora dentro de tu casa es porque nadie ya va a vivir en la casa, ¿verdad? Ah, eso es igual que la Eso culebra. también hay, ¿sí o no? Igual Sí. que la culebra, misita. Cuando la culebra entra a tu casa o se te cruza la culebra, es que ya te vas a ir. ¿Cómo? A ver, ¿puede alzar su volumen? La culebra. ¿Saben la culebra? La culebra también, eso ahorita. Cuando Eso lo entra a va, tu ya, casa eso lo va a convertir en quechua. sí, se te cruza, es que ya te vas a ir de ese lugar. Nos bota la culebra, ¿no? Chukyusha, Wasikiman, Yaikamutin, porque llora, ¿no? Chukyusha, Wasikiman, Yaikamutin, Hinalkul, Wapin, Mana, Mayamtis, Wasikitu, Yatanampa. ¿Ve? El grillo cuando llora dentro de tu casa es porque nadie va a vivir en tu casa. Por eso dicen ellos, a nuestros abuelos dicen, ¿no? Uy, el grillo ya está llorando en la casa. La casa abandonaremos, pues, ya no vivirá nadie más adelante, dicen. Pero eso cumple, ¿no? Eso cumple. Ahora, ¿cuándo la culebra entra a la casa o encuentras? Cuando encontramos o cuando se nos cruza, maestra. Ya, cuando se nos cruza la culebra en el camino, ¿no? En el camino. Eso quiere decir que nunca ya vamos a volver a caminar por ese lugar. ¿Así es, verdad? No, Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, ¿no? Ya no vamos a volver a ese lugar. Ajá, por ese, a ese, Por ejemplo, a tu colegio, tu escuela. a ese lugar. Entonces ya no vas a volver ya el otro año. Cuando se nos cruza la culebra en el camino, eso quiere decir que nunca ya vamos a volver a caminar a ese lugar. Entonces ahora lo hacemos en quechua. ¿Qué dice? Culebra en quechua, a ver, un ratito. Culebra en quechua es Maestra, buenos días. Atúnculo. Amaru. Katari, ¿no?
Amaru Mas- Pulishanchitu. Mashaiway. ¿No es Mashaiway? ¿Cómo sería esto? Amaru Pulishanchitu. Cruzar. Amaru. Es Amaru Pulishanchitu. Cruzar, ¿cómo sería? Tal- ¿Cómo se dice eso? Ya me olvidé. cruzar. Amaru Pulishanchitu. Patín. En tu delante, cruza, ¿no? Chacatay. Chacatay, ¿no es? Pasaptin. Yo papa pasaptin. Pasar es Ahí. Villa. Manchi. Mana. Mana Jaipa. bajito y arriba. Puli. Ya, perdón. Nanchipa. Ya está. Amaru Pulishanchitu. Ñau papa pasaptin. Hay Villamanchi, mana, Jaipa Pulinanchipa. Entonces eso nos avisa, ¿no? Por eso cuando encontramos culebra, uy, ya nos asustamos, decimos, uy, por ahora ya no volveré por acá. Ya nos avisa, ¿no? El gato negro también, cuando se te cruza en el camino, es de mala suerte. El gato negro, ¿cómo? A ver, eso Yolandita, a ver. Yo siempre Ya nomás. escucho así que cuando se le cruza un gato El negro, gato negro, ¿qué cosa hace? le trae mala suerte. Cuando encuentras gato negro. Se te cruza por delante un gato negro. Ah, ya. Ajá, que te va a ir mal ese El día. gato Mala suerte. negro. Se te cruza. Cuando te cruza en el camino, ¿qué pasa? Es de mala suerte. Mala suerte. Ajá. Te trae mala suerte. No te va a ir bien. Ah, no te va a ir bien. Ya, mentira, ya. Bien. Ajá. Eso quiere decir, entonces, trae mala suerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué es su gallo? Ahora sí. Ahora en quechua. Yana Mishi. Mishi. Yana Mishi. Kishi. Mishi. Yana Mishi. Yanamishi. Cruza en el camino. Puliatiki. Pasalutin. Pasaluptin. Ñau pata pasaluptin. Villamanchi. Nos avisa, nos trae mala suerte. Villamanchi. Mala suerte. Mala suerte, ¿cómo se dice en quechua? A ver. Ay, ¿cómo será? No sé. Manam. Mana yaluna, mana tuki pinsashanchi, yaini chashanchi yalunampa. Mana yaini chashanchi, allin yalunampa. Ya está. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas supersticiones, ¿no? Pero sí cumple, ¿no? Sí. Sí cumple. Entonces, esas cositas siempre hay que averiguar. Hay que decir, ¿no? De que para poder hacer nuestro texto, nuestro libro, ese es el objetivo, ¿no? Hay que recopilar esas
saberes ancestrales, ¿no? Maestra, Entonces, cada semana que vamos a tener clase, vamos recogiendo informaciones. Sí, dime. el gato también cuando se hace sus necesidades en la cama o cualquier parte de la casa o en la sala, ¿sí? Es para que te pelees con tu esposo. ¿Y qué va a pasar, dice, cuando, por ejemplo, se hace sus necesidades en tu cama? Te El peleas, hombre se va con otro. te peleas ¿Cómo, con tu cómo? esposo. Te Ah, peleas, vas a pelear. Ah, ya, a ver, eso ya. te El peleas con tu gato, esposo. Sí, es cierto. cuando se hace sus Cama. necesidades, es porque En tu te cama vas a pelear. te vas a pelear. Es porque te vas a pelear con alguien. Con tu, ¿Eso? Con tu esposo, dice maestra. Ah, uy, ese gato sí lo mato yo. Muy bien. Ya. Entonces, acá vamos a interpretar ahora en quechua. Mashi. Mashi. Puño Neikichu. Puño Naikichu. naichu. Y captain. Ujú. Y captain. Y chaluptin. Sería, ¿no? Y chaluptin. Ajá. Puño naichu y chaluptin. Hay Willaman. Guayapawan. Guayapawan. Manacun. Aluna Pelear. Aluna kunke. Guayapawan, Rabianapa. ¿No? Guayapawan, Rabianapa. Ya está. Muy bien. Entonces, estos son lo que yo tengo que practicarlo, ¿no? O sea, si yo llego de verdad, yo en esas supersticiones me está anticipando, entonces ya tendré que tener cuidado, ¿sí o no? Igual, cuando hay pelea de perro también, pues, ¿no? Ya nos anticipa, uy, ahora sí, va a haber pelea de personas, va a haber pelea de gente, ya nos anticipamos, Ajá. ¿no? O sea, en la fiesta, mis, en la fiesta estamos bailando. Más que nada en las pelean. fiestas. Sí, ahí dicen, va a terminar en bronca, dicen la gente. Ya ves, es así, pues. Y ahora sí, para la próxima, hablando de esto, para la próxima vamos a traer más para poner a recopilar informaciones, ¿ya? Y al final ya se van a llevar sus textos, ustedes lo juntamos y lo imprimimos en un texto y ya se lleva. ¿Está bien? Sí, Miss Linda. A ver qué dice. Sí, está bien. Mister Mina, buenos días. ¿Están observando la pantalla? Sí, se ve. Sí, ¿no? Sí, Ya. maestra. ¿Qué me decías, Miss? Miss, ¿me escucha? Sí, yo la escucho. Ay, ya, Miss, sí, porque no la escuchaba casi nada. Ya, Miss, ya. Ah, sí la escucho. Ya, entonces, Sí, para ya, la sí, próxima, ahora como sí, les decía, recién la estoy escuchando, Miss. No escuché nada. sí, Sí, pero recién la estoy escuchando, Miss, recién. ya, entonces, nuevamente, todo eso es lo que estamos recopilando, informaciones también con ustedes. Eso al final de la clase vamos a imprimirlo y para que se lleven. Entonces vamos a recopilar por eso. Cada semana que tenemos las clases de Quechua Huanca, van a traer también ustedes esas informaciones. Acá lo intercambiamos, así como estamos haciendo ahora. Lo socializamos y lo vamos a poner ahí. ¿Está bien? El pellejo.
Sí, maestra, está bien. Ya, muy bien. Ahora vamos a exponer los trabajos. Va a compartir pantalla. A ver quién va a empezar. ¿Quién empieza? Ya, maestra, si no empieza nadie, puedo ver para que me lo revise. Ya vas a compartir pantalla, ¿verdad? Ya. Ya, para socializarlo, ¿ya? Entonces acá voy a dejar de compartirlo, ¿ya? Ya. Ya, ¿puedes compartir ya? Ya. ¿Se ve, maestra? Sí, ya está cargando, sí, sí, sí. Ya, Sí. listo, ahora sí. Aquí he hecho yo mi oración, no sé si estará bien, maestra, usted me califica. Ya, en Chicuna. ¿Puedes alzar un poquito tu volumen de tu laptop, Yolandita? A ver, ratitos, ya está en todo, está en 100. Ya. Ya, a ver, ahí he puesto yo, maestra, ya en Chicuna, Aychacta, Mikuyanchik. Nosotros comemos carne. En tiempo presente. El otro, en tiempo pasado, y nosotros hemos comido carne de vaca. Ya en Chicuna, Huaca, Aychacta, Mikulanchik. Tiempo pasado. Ahora, tiempo futuro, nosotros comeremos carne de gallina. Ya en Chicuna, Hualpata, Aychata, Mikuranchik. Ya, esos son los tres que he hecho, maestra, en los 3 tiempos. Ya. Ahora, a ver, vamos en la primera, en número 1 nos ubicamos, ¿ya? Ya, Yolandita. Acá Ya, dice, sí, ya en sí. Chicuna, Aychacta. Aychata, nada más. La C, bórralo ahí. Aychata Mikulanchi. En tiempo presente, Aychata Mikuinchi. ¿Cómo? Mikuinchi. Yanchi kuna Aychata Mikuinchi. Mikuyanchi. Mikuyanchik, nada más, está bien, está bien. Solamente K borra. Mikulanchi. Ahí al final. Ajá, ahí nomás, Mikuyanchi. Mikuyanchi. Ahora nosotros comemos carne. De vaca. Yanchi kuna huaca aychata, entonces yanchi kuna huaca ay, acá también en el 2, bórralo la C. Yeah. Huaca Aychata. aychata, Mikulanchik. Mikuyanchi, Mikulanchik. Ahora sí, mira, ve, cambia. Pero acá arriba Mikuyanchi. Mikulanchi. Ay, sí, ve, está bien, muy bien. Ahora nosotros hemos comido carne de vaca en tiempo pasado. Yanchikuna Hualpa nada más, Hualpa aychata, Hualpata, ajá. Hualpa aychata, Mikushunta, nada más. Yanchikuna Hualpa aychata, Mikushunta. Mikushun. Uy. No. Mikushun, no, Mikushun, la U, cha, Mikushun cha, ay, ok, ay, por eso yo les decía, ¿se acuerdan?
en tiempo futuro siempre va a terminar en cha. ¿Ya? Eso no se olvide. Entonces, ya estamos familiarizándonos con los pronombres personales. ¿Por qué? Porque a todos que estamos en la clase de quechua, a muchos nos hace más difícil esto, familiarizarnos, pero como nos estamos demorando también, siempre socializando y más estamos familiarizándonos en este caso. Gracias, Yolandita, muy bien. Gracias, maestra. Cada vez que nosotros exponemos, practicamos en casa, eso quiere decir que nosotros estamos practicando. Ya les he dicho, cada vez quechua, cualquier quechua, sea chanca, otra lengua originaria que sea, todo es práctica. No practicamos, se nos olvida. ¿Ya? Entonces, Yolanda ya expuso. ¿Quién va a exponer ahorita? Que, a ver, ahí está Sarita, ahí está Iris. Yo, Iris, Miss. Iris. Iris, por favor, Miss. presenta tu pantalla, mamá. Ya, Miss, le voy a compartir. ¿Está observando, Miss? Sí, se observa. Ya, misita, le voy a leer. He puesto, nosotras bailamos en la fiesta, en tiempo presente. Yan chikuna raimi tusui. Nosotras hemos bailado en la fiesta, tiempo pasado. Yan chikuna raimi tusuikula. En tiempo futuro, nosotras bailaremos en la fiesta. Yan chikuna raimi tusuikancha. Futuro. La otra oración, nosotras preparamos la tantahuahua. Yan chikuna tantahuahua huaquichi. Nosotras hemos preparado la tantahuahua, tiempo pasado. Yan chikuna tantahuahua huaquichicula. Nosotras prepararemos la tantahuahua. Yan chikuna tantahuahua huaquichincha. Huaquichincha, ya, muy bien. Ya, Irisita. Y ahora esto vamos a es socializarlo. lo que más o menos nos decían, ¿no? Se dice que cuando está lloviendo, echa sal al fogón de la lluvia, va a calmar o pasará la lluvia, ¿no? Eso me contaba mi abuelita en la selva cuando estábamos, ¿no? Llovía mucho, ¿no? Y nos decía, echan sal a la bicharra y poco a poco calmaba la lluvia, ¿no? Y acá en la sierra, por ejemplo, cuando hacen fiesta y está lloviendo en los carnavales, siempre suelen hacer reventar los cohetes para que deje de llover, ¿no? Eso es lo que puedo compartir, Miss. Gracias. Gracias, Irisita. Muy bien. En este caso, ese es cierto, creo, ¿no? Ahí abajito, Irisita. Después vamos a socializar tu trabajo. Ajá, ahí abajito. Ah, muy bien. Cuando está lloviendo, echa sal al fogón, ¿no? Al fuego, al fogón, en la picharra. Entonces, la lluvia calmará, dice. Esas supersticiones sí existen, ¿no? O algunos lo ponen botella en la goteadera, también se va la lluvia. Ese es el secreto, ¿no? Muy bien, Iris. Ahora, cuando cuentan que cuando en las fiestas está lloviendo, ¿no? Cuanto más cohetes revientan, se va la lluvia. Es porque, por ejemplo, cuando en tiempo de febrero, marzo, cuando ya hay, por ejemplo, la comida está en tiempo de floración,
como la papa, el maíz, el frijol, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces dice, uy, ahora parece que va a granizar, la granizada va a malograr no a la comida porque ya recién está en floración. Y en toda la gente en el campo van a tener su cohete. Entonces eso quiere decir, van a hacer reventar cohete, entonces ya no va a haber granizada, ¿no? Y eso cumple. Ahora sí, Irisita, eso quería aclarar. Irisita, Ya, ahora sí, gracias. acá, por favor, Ya, para socializarlo. Ya, muy bien. En la primera, ubícate, Irisita, por favor. ya, Miss. Nosotras bailaremos en la fiesta. Yan chikuna pistacho, diría. Raimi es el mes, ¿no? Entonces, pista es la fiesta. Ah, ya. Pish. Pistacho. ¿Así? Pistacho con U. Pistacho. Tushuyanchi. Tusuyanchi. Tushuyanchi. Ajá. Yanchi, pistacho, tushuyanchi. Es en tiempo presente. Nosotras hemos bailado en la fiesta. Yanchi kuna, igualito. Pistacho, tushulanchi. Tushu, lan. Ajá. Tushulanchi. Ahí le faltaría ahí la H donde está la S para que diga shu. Y la Y, bórralo. Tushulanchi. La N. Tushulan, lanchi. Ajá, ahí. Muy bien. Nosotros bailaremos en la fiesta. Yanchi kunat pistacho. Tushulanchi. Tushushuncha. Tushu. Eso es en pasado, en futuro. Tushuncha. Cha. Tusuncha. Tusuncha. Otra vez shu. Otra vez Otro. shu. Shun N. Tushuncha. Así. Cha. En cha tiene que. Ajá, ahora sí. Tusuncha. Ajá, tushushuncha. Muy bien. Ah, Ahora abajo. ya. Nosotras preparamos la tanta guagua. Ya. Yanchi kuna tanta guaguata. Tanta En guagua. tiempo presente, tanta guaguata. Tanta Yeah. guaguata. Lula Yanchi. Lula yanchi. Lula yanchi. Ajá, preparamos. De preparar, de hacer. Lula yanchi, ¿no? Lula yanchi. Así, Miss. Ajá, ahí. La W bor. Ajá. Lula yanchi. Estamos haciendo tanta guaguata. Yanchi con una tanta guaguata, lula yanchi. Ahora, en tiempo pasado, nosotros hemos preparado la tanta guagua. Entonces, yanchi con una tanta guaguata, lula lanchi. Lula, acá y arriba está un escrito mal ahí, la H, bórralo. Lula yanchi tendría que ser, lula lanchi. Lula. ¿Esta H lo borro? Lula lanchi. La Y, por. Lula yanchi, está bien, pero Lula yanchi. Lula yanchi, sí, está bien. La A, ahí sí. Ahí abajo, ahora vete ahí abajo. Ajá. Yanchi con una tanta guaguata. Lula yanchi, ¿no? Lula. ¿Así? Lula pacula.
Lula. Pacula, así, pacula. Así, Miss. Ujú. Ahora y abajo en futuro. Nosotros prepararemos la tantawawa. Yanchi con la tantawawata. Lula shuncha. Lula. Shun. Ya, así, maestra. Ujú. Ahora sí. Mm. Muy bien, Elisita. Elisita, ya al menos ya estamos avanzando de lo que estamos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, seguir practicando. Gracias, Elisita. Ya, maestra, gracias también. Muy agradecido. Ahora, Yolanda ya expuso. Ya está el mío, ya. Iris expuso. Rosa. Miss Linda, yo no he Esther, hecho, por favor. Maritza después. Miss En Linda, ese no, orden, ¿ya? no, Miss Linda, por favor, las 2 semanas no he asistido a clases, por favor. ¿Cómo? 2 semanas no he asistido a clases, Miss Linda. Uy, Rosita. Ya, externa entonces, ¿ya? Miss, ¿puedo exponer nomás? Porque ahorita estoy trabajando con celular. ¿Vas a compartir pantalla externa? No, misita, estoy trabajando solamente con celular. Ya. Entonces, por el celular nomás exponga externa. Ya listo, maestra. Ahora, en tiempo presente, nosotras lavamos mucha ropa en el río. Ahora en quechua, yanchikuna, mayuchu, achkalatasta, tashayanchi. Muy bien. En tiempo pasado, nosotros hemos lavado mucha ropa en el río. Yanchikuna, mayuchu, achkalatastam, tashalanchi. Ahora, en tiempo futuro, nosotras lavaremos mucha ropa en el río. Yanchikuna, mayuchu, achkalatasta tashashuncha. Achkalatasta tashashuncha. Ese es en futuro mismo. Ese es lo que he podido hacer. Muy bien, externa, gracias. Está claro, creo, lo que ha expuesto externa, ¿no? Entonces, gracias. Ahora va a pasar Maritza. Luego, Isabel. Maestra, disculpe, de igual manera en las últimas sesiones no he podido asistir, no hice mi actividad, por esta vez mil disculpas, por favor. Ya. Para la próxima semana entonces, ¿ya? Sí, maestra. Así como les digo, no vamos a practicar, entonces vamos a retroceder, sino que es full práctica, ¿ya? Para aprender más rápido. Isabelita, por favor. Miss, oralmente se lo diré mi trabajo. ¿Me Ya, escucha, a Miss? ver, Isabelita, por favor. Ya, ojalá que esté bien, Miss. Va a disculpar, por favor. Yo soy un cero a la izquierda en quechua. Miss dice, Yanchikuna, puño y alca. Nosotros dormimos. Puñunchi. Yanchikuna, puño y lanchi. Nosotros hemos dormido. Yanchikuna, puño y cha, así, puño y cha.
¿Está bien, Miss? Ya, a ver, vuelve en el número 1, en tiempo presente. A ver, por favor, Isabelita. Yanchikuna puñuy alca. Yanchi kuna puño yanchi. Puyulanchi. ¿Este no es en tiempo pasado? Puño yanchi, que están durmiendo ahorita, en presente. Puñuy Puño yanchi. yanchi. Ajá, puño yanchi. Yanchi, puño yanchi, ya. Puño yanchi, no es alca, es que usted el otro día nos ha enseñado con... No, puño yanchi. Ah, puño yanchi, diferente, pues no entiendo. Nunca voy a aprender. Yanchikuna, puño y en tiempo pasado puño y lanchi, ¿no es? Yanchikuna puño pacula. Puño pacula. ¿Cómo dijo? Puño y la Puño cuna. pacula en tiempo pasado, lo que ya es dormido. Pacuna. Último, cuando Puño pacula. Un favor. Pacuna, ¿no, Miss? Sí. Ya, puño y pacuna es hemos dormido. Que ya has dormido. Ya, y que dormiré, será yanchikuna, Puño pacuchacha. puño y shakucha, Puño pacuchacha. pacuchacha. Ajá, yanchikuna puño pacuchacha, puño pacuchacha. Pacucha. Ya, mi hijita, gracias. Gracias, mi, Ya, gracias. Isabelita, gracias. Ya, muy bien. Edita. Edita. No está Edita. Iris, ya expuesto. Nadie más, ya muy bien. Ahora voy a compartir mi pantalla para poder avanzar. ¿Están observando mi pantalla, chicas? Sí, Ya mismo. Ya, muy bien. Esta parte donde que estoy sombreando, eso ya hemos aprendido, es lo que han expuesto hoy. Creo que esa parte ya están fortalecidos, ¿verdad, colegas? Solamente la semana pasada hemos hecho la sesión solamente en nosotras, en primera persona inclusiva de Yanchikuna. Pero hemos hecho de los 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Ahora, entonces vamos a aprender los pronombres en los 3 tiempos. ¿En qué? En ustedes. Amkuna, ustedes. En segunda persona, pero en plural. ¿No? ¿Por qué? Porque amkuna. Kuna, el sufijo kuna cuando se utiliza para aumentar y para pluralizar. Entonces vamos a hacer, vamos a aprender entonces con, ¿no? Amkuna, ustedes, en segunda persona, en plural. Full participaciones, chicas bellas. Amkuna, ustedes en segunda persona. Amkuna. Yes. Ya, muy bien. Amkuna. ¿Esto en qué es? Le hemos dicho. En segunda persona.
Amcuna, en segunda persona. Pero, En plural. ¿en qué? En plural, ¿verdad? De muchos. Plural. Ahora sí, con ese ejemplo, a ver, ¿qué diríamos en castellano? A ver, por favor, participaciones. Full participaciones, chicas. Uy, la hora nos gana. Amcuna. Nos falta 5 minutos. Amcuna. A Amcuna. ver, Amcuna. ¿qué diríamos ahí? A ver, Ustedes ustedes. han leído un cuento de aventuras. ¿Han leído cuento De aventuras. de aventuras? Aventuras. Con otro, a ver, aparte que no sea de aventuras, Cuento Yolandita, de... cuento juvenil. a ver, ¿de qué sería? Un cuento El juvenil. zorro, ¿ya? El cuento de. Ustedes han leído el cuento del zorro. Cuento del zorro. O el ¿En cuento qué del tiempo zorro. está eso? Ah, Ustedes han pasado. leído. Pasado. Ya. Qué horror. Primero es presente. Ustedes leen, ¿no? Tiempo pasado. A ver, vamos a empezar con eso. Excuse me, excuse me. Ustedes leen. Amcuna. Ustedes Atu, leen. atu. Amcuna ñawin chapakulaiki. Mm, ¿Dónde estará en este caso? Atu. ¿Dónde se ubica? Primero vamos a tener en cuenta dónde se ubica en este caso el verbo. Al último, maestra. Al final. Claro. Al final de la oración. Para yo escribir estos tipos de textos, primero, antes de terminar de escribir, me voy a dar cuenta, me voy a ubicar dónde está el verbo en castellano, ¿verdad? Leído. Entonces, Verbo leer. ajá. Entonces, atu. Atu. Ñawin chapakulaiki. Ay, sí, a ver si ya lo ubiqué. ¿Sí? Amcuna atukapa wintonta ñawin chapulay, ñawin chapakulaiki. Ya lo ubiqué. Leer es ñawincha. Y entonces, ustedes, acá serían, han leído el cuento del zorro. Entonces, leer es verbo. Entonces, le he ubicado al final. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer en tiempo presente, ¿verdad? Sí. ¿Qué diríamos en tiempo presente ahí? Ustedes trabajan leen el cuento del zorro, ¿verdad? Del zorro, sí. ¿Qué tiempo es? Presente. Cuento del zorro. Presente. el cuento del zorro. Con eso nomás, con ese ejemplo nomás vamos a hacer en los 3 tiempos, ¿ya? Amcuna. Amcuna. Estamos utilizando amcuna, estamos utilizando la vocal alargada. Entonces, amcuna, la vocal alargada, no se olviden, para los que están viniendo, de repente, ¿no? Que se han incorporado varios, creo. Entonces, para que quede claro, la vocal alargada se utiliza para dar la
en la hora de conversación, diálogos, todo eso, ¿no? Entonces acá estamos haciendo por eso, con la vocal alargada. Ampuna, ¿qué diríamos ahí? Atukapa, wintunta, Ñawinchapa, Amkuna, atukapa, wintunta, Ñawinchapaku. 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 De ñawinchapaku, eso es en tiempo presente. Muy bien. Ahora en tiempo pasado. Ustedes leerán. No, a ver, un ratito. Acá. Un ratito, acá. Ñawinchapaku, Leiki. Ajá, Ñawinchapaku. No, Ñawinchapaku. Ñawinchapaku. Ulay, ñawinchapaku. Chapaco. Ahora sí, ustedes. Ustedes, un tiempo futuro, ¿ah? Leerán. Vamos a Facebook. El cuento del zorro, ¿verdad? Del zorro. Leerán, que recién van a leer, ¿no? Ya. Ya. En futuro. Amkuna. Surup, atukuna. Atukapa. Wintunta. Ñaw. Amkuna, atukapa, wintunta. Ñawinchapa, kunkicha. ¿Qué tiempo es? Futuro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna observación? ¿Alguien chumanachkayan? Atukapa. Winkunta. Wawinchapaku. Kicha. Bien largo eso. Ellos van a hacer, ¿no? Ustedes leerán el cuento del zorro. Ya, otro ejemplo, a ver. Wawinchapakicha. Largo, ese es leerán. No, acá. Ya me comí, ¿ve? No. Ya. Ñawinchapakicha. Así largo es leerán. Sí. ¿Ah? Leerán. Bien largo, leerán. Leen. Ya. Otro ejemplo, a ver, por favor. Ustedes trabajan la tierra. Ustedes trabajan. A ver, ustedes trabajan, ¿dónde sería? ¿En dónde? En la chacra, Miss. Chacra. Ustedes siembran, a ver, ya. Ustedes siembran maíz. Cosa, frijol, ¿ya? ¿En qué tiempo está? Presente. Ya está. Está en tiempo presente.
Ustedes siembran frijoles. Frijoles. Amcuna. ¿Qué voy a ubicar primero? He dicho en ahí, a ver, chicas. Ancuna Yuyata. ¿Qué cosa voy a ubicar? El complemento. Antes de escribir, ¿qué debo ubicar, chicas? A ver, ¿se acuerdan? Al verbo. El verbo. Ajá, el El verbo. verbo, ¿vale? ¿Dónde está acá el verbo? A ver, Sarit. Sembrar. De sembrar, ¿verdad? Entonces eso lo voy a poner al final. Amcuna, Yunyata, Talpunki. Talpupakunki. Amcuna, Yunyata, Talpupakunki. ¿Ve? Ahora en tiempo pasado. Ustedes siembran ya no sería en tiempo pasado. No, ustedes han Sembrado frijol en tiempo pasado. Ancuna Ya. Amcuna, Jalata, Yunyat. a ver, ¿por qué acá Amcuna han sembrado? Presente. Amcuna, Jalata, Talpupamulaiki. Pamulaiki. ¿Ve? Talpupamulaiki. Pamulaiki. Ahora sí. Jalata es frijol. No, no, acá es Yunyata, Jalata. ¿Qué estoy pensando? Jalata. Yunyata, mamay. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Yunyata talpupamulaiki. Amuna yunyat. Ahora ya tendremos que hacer ustedes sembrarán frijol. ¿Eso es en qué tiempo? Presente. No, ustedes sembrarán es futuro. Ese es futuro, nos toca futuro. Futuro, muy bien, Yolandita. Entonces, en tiempo futuro, ¿qué diríamos? A ver. Amcuna, Yunyata, Talpupamukicha. Futuro. Ya está. ¿Ve? Ya. Amcuna Yunyata Talpupamukicha. Hemos ubicado ya. Amcuna Tata. ¿Ve? Amcuna Yunyata Talpupamukicha. Y no se le puede poner. O sea, nosotros hemos hecho ustedes en segunda persona, pero en plural. En segunda persona. Nosotros ya no estamos incluyendo ahí. No estamos incluyéndonos nosotros, sino en ustedes, ¿no? Pero en plural. Por eso hemos utilizado
el sufijo kuna, ¿no? Amkuna. Entonces, para la próxima clase, chicas bellas, ¿cuál es el trabajo? El primer trabajo, ¿cuál es? Pero chicas, por favor, todos vamos a llegar a la práctica, ¿ya? Porque si no practicamos, igualito vamos a nos vamos a olvidar. Primero es buscar informaciones sobre los rituales. Rituales. Abuelos, ¿No? ¿no? Abuelos. Los abuelos. Otro es, entonces, es para la exposición. Entonces van a ser ya los pronombres. Nombres en los 3 tiempos con ¿qué hemos hecho? Ustedes. Ampuna. Ampuna, Con ustedes. Ampuna. Igual ustedes. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Ya. Muy bien, chicas. Ha sido un gusto de trabajar con ustedes. Entonces, a la próxima clase, por favor, van a buscar informaciones, rituales de nuestros abuelos, rituales, costumbres y creencias de nuestros abuelos. Y Ya, para la maestra. exposición a los pronombres en los 3 tiempos. Con Ampuna, ustedes. ¿Está claro? Sí, Miss, por favor. Ahorita voy a poner la clase Misita, en el grupo, ¿ya? Ya, maestra. Ya. Muchas gracias, Amaya. Cuídense mucho. Abrazos. Practiquemos. Muchas gracias. Gracias, Susay. Igual la cama.